Bueno, algo que vamos a ocupar ahorita más adelante es esto, ¿no? Que decíamos que cuando trabajamos sobre un campo, y aquí estoy representando las flechas como el campo vectorial, como que el que se está trabajando, entonces dentro de este campo vectorial tenemos una trayectoria. Esta trayectoria es definida por una partícula y lo que estamos pensando cuando calculamos la integral de trabajo, que se le llama, lo que estamos haciendo es tomar el campo como F mayúscula y luego calcular la derivada de la recta tangente de la curva y hacer el producto punto, que es la proyección. Todo esto en variable real, ¿eh? Entonces, cuando estudiamos el cálculo en varias variables, para definir la integral de línea, lo hacemos sobre un producto punto del campo vectorial punto como la proyección sobre el vector tangente a la curva y la integral de manera correcta para que no dependa de la parametrización se hace sobre la longitud de la curva. Entonces, esto es lo que llamamos la integral de trabajo y aquí otra vez es el campo vectorial como vector punto, la diferencial también como vector. Y para calcular esta integral, lo que les decía que aunque formalmente estamos trabajando sobre la longitud de la curva y estamos trabajando la integral de trabajo, al final tenemos que utilizar una parametrización que nos sirva para calcular lo que en principio habíamos definido como funciones complejas con variable real. Y la integral se hace como si estuviéramos trabajando en la variable real. Nada más que los coeficientes sobre los cuales estamos trabajando tienen variable compleja. Entonces, no es que se valga exactamente todo lo de la integral de variable real. Hay un comentario en el libro incluso donde dice el teorema de valor medio, pues no se vale. Pero, en general, esta idea de aplicarlo con antiderivadas y poder trabajar con la integral de manera sencilla con las expresiones algebraicas de suma, resta, multiplicación y división, pues se valen sobre T sin mucho problema. Bueno, entonces recuerden que a esta, como está trabajando sobre el vector tangente que es a lo largo de la curva, cuando tenemos una curva cerrada, es lo que comentaba acá, y aquí me doy cuenta, bueno, aquí es el huracán que está en el Golfo de México, ya no lo revisé el día de hoy, pero esto era lo que teníamos el sábado pasado, ¿no? Entonces sí entiendo que ahorita hay muchas lluvias, aquí es lo que podemos ver, ¿no? Este, y lo que pasa es que si yo tengo ahora una integral sobre una curva cerrada, lo que pensamos es que podemos trabajar con los vectores en la dirección tangente o podemos trabajar con los vectores perpendiculares, ya sea hacia afuera o vectores hacia adentro, ¿no? Entonces, cuando estamos estudiando los vectores tangentes y lo estamos haciendo sobre una curva, hablamos de la integral de flujo a lo largo de la curva, y como es a lo largo de la curva, estamos hablando de la circulación, y esto lo que genera es el concepto de rotacional. Entonces, si en lugar de hacerlo tangente lo hacemos normal, lo que vamos a hacer ahora es calcular la integral de flujo, pero a través de la curva. Y esto lo que nos va a ayudar es a través de la curva detectar si tenemos fuentes en el campo o si tenemos pozos que le llaman, ¿no? Y esto es particularmente importante cuando estudian cosas de electricidad, magnetismo, electrostática, etcétera. Entonces, con estas definiciones, lo que tenemos es que la integral de línea con la que se puede trabajar cumple que se puede escribir de esta manera, como la integral de m de x más n de y. Y por otro lado, la integral de, bueno, de m de x más n de y es una manera de escribir la integral de circulación. Y aquí la integral en donde vas a través de la curva, se puede escribir como la integral de m, donde m es cómo se describe el campo, de y menos el n de x, ¿no? Entonces, una vez que tenga estas dos representaciones, ya podemos recordar uno de los teoremas más famosos, ¿no? Cuando estamos trabajando en cálculo vectorial, es el teorema de Green. El teorema de Green
¿Recuerdan a qué se refiere? A ver, aquí lo tengo. El teorema de Green, lo voy a escribir aquí. Teorema. Ah, bueno, es que esto todavía pertenece a la clase anterior. Bueno, no importa. Lo voy a escribir aquí. De todos modos, lo que vaya a necesitar, ya lo tomo. El teorema de Green lo que dice es que si tengo una integral sobre una curva cerrada en un campo, cuando se calcula de manera tangencial, es de manera de circulación, se puede escribir como la integral sobre el campo, pero ahora lo que estoy pensando es que tengo una región D y la región D está definida sobre un contorno orientado de manera positiva y está definido por la curva C. Entonces, por eso le llamamos contorno a la figura, porque es el contorno de un dominio. Entonces, en realidad, lo que yo quiero calcular es las relaciones que hay, lo voy a hacer aquí, las relaciones que hay aquí adentro, mediante la integral que está afuera. Entonces, tengo definidas una integral de línea está definida sobre la curva, y esta integral de línea ujú, se hace sobre la frontera de D, y aquí es donde meto el simbolito de frontera. Esa frontera D no es otra cosa más que la curva sobre la cual estoy integrando. Y entonces esta integral se puede escribir como m de x más n de y, y esto no es otra cosa más que la integral doble dentro de la región D. Entonces fíjense que aquí está D y aquí está la frontera de D. Pero aquí lo que voy a meter es la parcial de n con respecto de x menos la parcial de m con respecto de y. Y esto en la diferencial de área. Entonces, lo importante que hay que observar de esta igualdad es que una integral de línea, es decir, una integral que va calculada sobre la curva, es igual a la integral doble dentro de la región, y esta integral doble se evalúa dentro de los valores que están dentro de la región. Y esto va a ser igual a esta diferencia, en, pero como integral doble, ¿no? Como una integral en donde estoy calculando los valores, pero con respecto a lo que está dentro de la región. Y esta otro lado es con respecto a la frontera de la región. Entonces, una manera de decirlo simple sería así. Lo que pasa en la frontera me está dando información de lo que pasa adentro de la región. Y lo que podría decir es que todo lo que está circulando aquí de manera tangencial es la suma de todos los valores rotacionales, todas las bolitas que están rotando aquí, de todos. Entonces yo me imagino que hay muchos rotacionales aquí adentro, como bolitas, como engranes, y a la mera hora la manera en que giran coincide con el giro que hay en la circulación sobre la frontera. Entonces, evaluando los valores en la frontera, yo lo que puedo encontrar es qué es lo que está pasando adentro de la figura. Este, Y aquí está en la notación tangencial, pero también lo tenemos en la notación normal. Entonces, la integral sobre la curva de f punto n de s sería igual a la integral otra vez sobre la frontera, que sería mi curva c, pero en el sentido tangencial se calcula como el m de y menos n de x, en donde recuerden que el campo está dado por mi más nj, ¿no? Pero lo que sucede en la frontera se puede calcular a partir de lo que pasa dentro de la región. Pero ahora escribo la parcial de m con respecto de x más la parcial de n con respecto de y. Y esto en la diferencial de área.
Entonces, esto es lo que me interesa del teorema de Green. Y recuerden, aquí lo que estoy calculando es un producto punto, ¿no? Ya sea dentro del campo para un vector tangente o para un vector normal. Y aquí la integral es invariante con respecto a la parametrización. Y para hacer eso lo hacemos es la integral sobre la longitud de la curva. ¿Sí se acuerdan del teorema de Green? ¿Cómo podrían interpretar el teorema de Green cuando estamos trabajando en una variable? ¿Se acuerdan? ¿No? Sería así, miren, cuando hacemos la integración en una variable sobre el intervalo AB, intervalo cerrado, AB, y entonces tomamos la X que está corriendo dentro de los valores de A y B, entonces la integral de AB de f de X, ¿a quién es igual? Pues al valor de la antiderivada, ¿no? Que sería calcular la antiderivada de la función f minúscula y luego evaluar la solución. ¿Perdón? Sí, profe, que el teorema de Green en una variable sería el teorema fundamental del cálculo. Es análogo al teorema Correcto, fundamental del... correcto, correcto. Lo que está diciendo es exactamente esa misma idea. Aquí la X va corriendo desde A hasta B, aquí estoy evaluando lo de adentro. Y lo que dice entonces es que si tomo la antiderivada evaluada en el extremo B menos el valor extremo A, entonces obtengo el valor, o sea, aquí está el valor sobre la frontera del intervalo donde estoy trabajando. Y aquí estoy integrando con lo de adentro. Entonces, esa es una bonita interpretación del teorema de Green. Y cuando nos vamos a dimensiones superiores, el teorema de Green ya toma otro nombre. ¿Se acuerdan cuál es el otro nombre? El teorema de Stokes, ¿no? Green, para dos dimensiones, pero cuando ya me voy a dimensiones superiores, sería el teorema de Stokes. Y cuando trabajamos con el teorema de Stokes, cambiamos un poco de notación para hacerlo un poquito más sencilla. En lugar de estar trabajando sobre integrales de funciones, trabajamos integrales de formas diferenciales. Y lo que pasa es que la forma diferencial ya tiene esta álgebra de los signos que están aquí metidos, y entonces es mucho más fácil expresar el teorema, los teoremas en dimensiones superiores cuando ya incluyo esta álgebra que está ahí metida, ¿no? Pues las formas diferenciales es, es pensar que ya no estoy integrando sobre la pura función, en realidad estoy integrando sobre una diferencial. Y entonces cuando yo sumo todas las diferenciales, obtengo la integral. Pero podemos dotarle de signos y en un formalismo a las diferenciales de dimensiones superiores. ¿Qué significa tener diferenciales en dos o tres dimensiones? Entonces, eso ya captura el signo como funciones multilineales y es mucho más fácil poder expresar estos teoremas en esa dimensión. Entonces, a mí me gusta verlo de otra manera. A mí me gusta decir, si tengo un círculo, así, entonces el círculo, el área del círculo es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la derivada con respecto de r? Ahí sería 2πr por dr, Bueno, la derivada nada más sería el 2πr, pero si fuera la por diferencial, dr, sí por el sería diferencial de r. 2πr por la diferencial de r si hablara de diferenciales. Pero si te fijas, aquí está la relación, ¿no? Si yo tengo mi área, o sea, lo de adentro, y yo lo derivo, entonces obtengo el 2πr. ¿Qué es el 2πr? ¿Qué es lo que mide 2πr? La longitud de la circunferencia. La longitud del perímetro de la circunferencia. Entonces hay una relación entre la longitud del perímetro de la circunferencia y la curva, pues sí, porque lo que estoy haciendo cuando tomo el círculo y cuando estoy derivando el círculo es tomar
un círculo más grande en su incremento, un círculo más pequeño en su situación original, y la diferencia pues me da nada más este pedazo, ¿no? Diferencia de áreas, pero cuando lo hacemos diferenciable, lo hacemos infinitamente pequeño, entonces aquí es donde se forma, la información está contenida sobre la frontera. Entonces, la idea del teorema de Green ahorita es lo que nosotros vamos a atacar. Pero les vuelvo a repetir, no se me preocupen porque al final vamos a llegar a cosas muy sencillas. Entonces, bueno, estas son las notas como las tengo. Es que tenemos la integración de línea. Ya lo escribí un poco mejor y traté de corregir algunos errores. Lo primero que hacemos es integrar sobre un parámetro. O sea, al final nuestras integrales no van a depender del parámetro, pero obligadamente vamos a estar siempre calculando las integrales sobre parámetros, ¿no? Entonces, de esta manera, eso es lo que yo quiero hacer, integrar sobre una variable real que va de 0 a 1, pero integrar funciones de variable compleja, ¿no? Entonces, si tú me puedes decir una función que su derivada valga 1 más it al cuadrado, pues es encontrar una antiderivada, y entonces puedo evaluar los valores, ¿no? Sin embargo, la definición es esta. F de z se interpreta como el campo, y el z de t es la curva sobre la cual yo estoy trabajando. Entonces, cuando hago el f de z de t por z' de t, se parece mucho a la integral de trabajo que teníamos antes, nada más que aquí es la multiplicación compleja. Allá era el producto punto. Entonces, esa estructura, la estructura de campo no la teníamos sobre el plano. Entonces, aquí facilita de manera muy sencilla es expresar la diferencial. Si z es igual a una función que depende de t, la diferencial de z pues sería z' de t de t. Entonces esto como que es muy natural. La función, el campo, lo evalúo sobre la curva y aquí está la diferencial de la curva. Pero como está parametrizada en t, la t va desde a hasta b. Entonces así es como yo voy a calcular integrales a la mera hora, ¿no? Entonces la clase pasada hicimos ejemplos de simplemente cómo evaluamos mediante la definición. Y también comentaba, ¿no? Integrar sobre una curva son integrales de línea, ¿no? Entonces, las propiedades que tenemos también son las propiedades de la integral de línea. Las constantes pueden salir, la suma de integrales. La integral de una suma es la suma de las integrales. Y algo que me va a interesar mucho, yo una curva la puedo partir en pedacitos. Y eso lo vamos a entender en diferentes sentidos. Ahorita van a ver. Entonces, lo que podemos pensar es que, por ejemplo, aquí la curva que originalmente había puesto acá, está, está formada por x que va de 1 a 2, que es la que se está moviendo, pero con la y fija. Y luego hay una segunda curva. En este caso yo digo que esto es un arco, una parametrización, porque el parámetro es continuo, va de 0 a 1 y luego de 1 a 2. Pero también yo podría interpretar esto como la composición de dos curvas. Esto es una curva y esta es otra curva. Si fuera así, entonces al tener dos curvas diferentes, yo podría reparametrizar cada una de las curvas de manera más sencilla. Siempre parametrizando a partir de cero es mucho más sencillo. Entonces, si lo veo esto yo como la unión de dos curvas, porque precisamente pegan por el extremo, a la hora de hacer las evaluaciones se hace un poquito más fácil. Entonces, es lo que estoy diciendo aquí, que una curva la podría yo separar por segmentos, podría integrarlo por dos segmentos. Entonces, en lugar de descomponer la función, ahora lo que descompongo es la curva. Pero no tan solo eso, lo que vamos a ver es que vamos a poder generar como que una álgebra de curvas. Y vamos a decir que cuando tengo una curva, está corriendo en la orientación positiva cuando está al contrario de las manecillas del reloj. Y aquí lo puse igual, ¿verdad? Si el recorrido positivo es al contrario de las manecillas del reloj, el recorrido negativo es al revés. Aquí lo dejé igual las flechitas, ¿no? Aquí la flechita va para acá y aquí la flechita debería ir para acá, para el otro lado.
Entonces tengo curvas que son curvas orientadas. Y les decía y comentaba que esto no debería de sorprendernos porque cuando hacemos la integral de AB de f de x, tenemos dos maneras de asignar el área con la que estamos trabajando. Si y es igual a f de x, entonces decimos si el área va hacia arriba, si el área está hacia arriba es positivo, pero si el área está hacia abajo, entonces esta área pues, va a ser negativa, ¿no? Simplemente porque está abajo del eje X. Entonces, una primera referencia es con respecto al eje X, el área que yo estoy calculando como integral, el área abajo de la curva, lo que sea hacia arriba sería área positiva y lo que esté hacia abajo sería área negativa. Pero también es por cuando yo la estoy leyendo de izquierda a derecha. Si yo la leo de derecha a izquierda, entonces se lee con signo diferente, ¿no? La integral de a b de f de x es menos la integral de b a de f de x, porque estoy cambiando el recorrido de la diferencial, por así decirlo, ¿no? Y es lo que está pasando aquí. Cuando estoy evaluando mi curva, le estoy dando una orientación y digo que es positivo en ese sentido. Y si voy al revés, digo que es negativo en el otro sentido, que aquí me falló. Pero en este caso, el recorrer de manera diferente es menos el valor de la integral. Entonces eso va a ser muy importante. Y aquí estos son ejercicios que incluí, pero que no vamos a hacer ahorita. Es evaluar por definición sobre esta función, pero para estas cuatro diferentes curvas. Resulta que al final esto va a dar lo mismo. Entonces, esto lo que quería sugerir es que aunque haya definiciones, por ejemplo, aquí la parametrización la puedo dar como una recta, pero aquí la parametrización la tendría que dar a través de dos curvas. Y lo puedo separar en las dos curvas y puedo parametrizar para las dos curvas. Jerick, Ya, se supone que yo estoy pendiente de esto, pero luego me emociono, ¿no? Ok, entonces, bueno, esto ya no lo vamos a hacer, pero alguien me podría decir qué bastaría hacer para evaluar esta integral. Lo que les puedo anticipar es que van a salir iguales cualquiera aunque sean integrales de línea, las integrales que tengo definidas en los complejos es sobre cada una de las líneas. Y cada una de las líneas es diferente, aunque yo me acerque del i al uno. Pero me podrían justificar por qué van a salir lo mismo. ¿Se acuerdan por qué? Porque el resultado de la integral es independiente de las trayectorias. ¿Por qué? Porque es independiente. ¿Siempre va a ser independiente las trayectorias? La respuesta es la función. La función es z cuadrada menos z más 2. Y entonces esta tiene primitiva. ¿Cuál sería la primitiva? Pues no es más que nuestras reglas de diferenciación y de integración. Z al cubo sobre 3 menos z cuadrada sobre 2 más 2z. Si yo la derivo me va a dar esto. Entonces la función tiene primitiva y si tiene primitiva, solo va a depender de los extremos. No va a depender de cómo se unan. Y tener primitiva me recuerda exactamente lo mismo que teníamos en cálculo vectorial o en cálculo en varias variables, cuando hablábamos de que la función con la que yo estoy trabajando se está trabajando sobre un campo conservativo, ¿no? Que no depende de la trayectoria, de lo único que depende son de los puntos extremos. Y lo que les decía es que es bien chistoso que uno está haciendo el curso de matemáticas. Está hablando de derivadas parciales, está hablando uno de integrales dobles, con toda la dificultad para los alumnos del cambio de orden de integración y todo esto. Y luego empieza, cuando son las integrales de línea, empieza uno a hablar en puros términos de física, ¿no? Que la circulación, que el recorrido, que la divergencia, el rotacional. Pues porque las integrales
como las trabajamos, la integral trabajo, etcétera, tienen una fuerte componente de sus aplicaciones en física, ¿no? Pero en realidad lo que estamos haciendo pues, son integrales sobre líneas, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que dice este teorema? Pues lo que ya mencionaron, solo va a depender si existe una primitiva en la función. Y vamos a tener estas tres condiciones. Si f tiene primitiva, es equivalente a que solo dependa de los valores extremos. Y si depende de los valores extremos nada más, las integrales a lo largo de cualquier contorno cerrado contenido en D tienen todas el mismo valor. Entonces, si estamos en un contorno cerrado, entonces lo que podemos decir que aquí está un Z1 y aquí está un Z2, hago la integral para acá, me va a dar un valor y hago una integral para acá y me va a dar otro valor de Z2 a Z1. Entonces, lo que voy a poder decir es que si esto existe, entonces esta integral debería de valer cero, si la función tiene primitiva. ¿Por qué? Porque de un lado me da una integral, pero recorrerla al revés me tendría que dar el valor negativo de ellos. Entonces, esta integral debería de ser la misma de hecho debería ser cero sobre contornos cerrados. Entonces, aquí fue lo que habíamos comentado. En la primer curva no la puedo evaluar porque pasa por el cero, ¿no? Aquí lo que les había comentado. Evalúe las siguientes integrales si es posible. Para la primera no es posible porque no está definida para el z cuadrado. Pero fuera del cero, entonces la integral sí se puede hacer y solo va a depender de los valores extremos. Igual acá, C está dado por X igual a coseno de T más Y seno de T. Entonces, el problema es que otra vez, si esta contiene valores en el cero, entonces ahí es donde no hay primitiva. Entonces, si la derivada del logaritmo de z es igual a 1/z, es porque la función es univaluada y tienes que dar una región concreta para poder resolver. Entonces, esta no es cero, pero esta tiene valores fijos que nada más dependen de -2i a 2i para cualquier curva con la que puedas trabajar. De hecho, cuando trabajamos esta, valía 2pi. Lo hicimos de manera directa, ¿no? Y lo nuevo del día de hoy es este teoremita. Si una función es analítica en todos los puntos interiores a un contorno cerrado simple y sobre los puntos de la curva, entonces la integral sobre una curva cerrada de una función de variable compleja siempre va a valer cero. Y eso es lo que se llama el teorema de Cauchy-Grosset. Y prácticamente este es el último teorema que vamos a demostrar por cuestiones de tiempo. Y la demostración incluso pues no va a estar completa porque aquí hay un dato histórico, ¿no? Cuando Cauchy hace la demostración de este teorema, supone que la función f de z tiene derivada compleja y la derivada es continua. Después, más adelante, Gursat dice que la condición extra que pedía Cauchy de que la derivada sea continua, en realidad siempre se satisface. Entonces, lo que queda es esto, la función es analítica en todos los puntos interiores. Si fuera Cauchy, lo que diría es una función es analítica en todos los puntos interiores y su derivada también es continua dentro de los puntos. Bueno, Cursat dice que esa segunda afirmación ya está incluida con el hecho de que sea analítica. Y de hecho es mucho más poderoso, después vamos a ver por qué. Este, pero entonces la versión que nosotros vamos a demostrar va a ser la de Cauchy, porque ahí es muy simple y van a ver que es muy bonita y muy elegante. Y eso es lo último que nosotros vamos a demostrar. Lo siguiente van a ser consecuencias
de que la integral sobre la función analítica es cero. Fíjense en una cosa, y no sé qué opinión tengan. El corazón de las funciones de variable compleja es que sean complejo diferenciables. Y ahora, si son complejos diferenciables no tan solo en un punto, sino aparte también alrededor del punto, dentro de una vecindad de un punto fijo, decimos que es analítica. Recuerden, analítica es una propiedad local, complejo diferenciable es una propiedad puntual. Pero ahora díganme, ¿ustedes cómo ven esto? La integral de una función analítica vale cero. O sea, ese resultado no lo tenemos en variable real. ¿Qué quiere decir esto? Que las funciones tienen un comportamiento muy especial. Y lo que también quiere decir es que pues, las funciones de variable compleja pues, no cumplen con propiedades demasiado rígidas, de tal manera que la integral siempre vale cero. Y eso, pues si lo piensan un poquito, es de asombrarse, ¿no? Porque si lo que me interesa son las funciones analíticas y la integral sobre las funciones analíticas siempre vale cero, pues entonces pues, pareciera que pues vamos a apagar las luces, pues ya nos vamos, porque pues todas las integrales valen cero, pues entonces ¿qué hago, no? Todos estos, si estuviéramos en una variable real y yo definiera la integral, la integral como sumas de Riemann, pues yo empezaría con el teorema fundamental del cálculo a dar todos los métodos de integración, ¿no? Pero aquí no, aquí la integral de línea pues vale cero para todas las funciones analíticas. O sea, eso es muy fuerte, pues. Pero, profe, disculpe, Sí, sí, era un comentario solamente. Póngalo de nuevo, por favor. está. Pero el detalle allí vale en cero, pero porque es analítica en todos los puntos interiores a un contorno cerrado, Claro, claro, claro. cerrado. Por eso es que digo, yo creo que eso debe tener un peso por el cual la integral debe ser de cero. Claro, claro. Porque es Ahorita lo por vamos eso a ver. que debe ser. Por- Fíjate que, bueno, en el comentario que haces, yo aquí tengo la f. Si existe una función f como antiderivada, entonces la derivada con respecto de z me da esta f. Y entonces, lo que estoy diciendo aquí arriba es, si f tiene primitiva, es decir, una antiderivada, entonces la integral sobre una curva cerrada va a valer cero. Pero lo que estoy diciendo aquí es más bien al revés. Si la derivada de f con respecto de z existe para todos los puntos de un abierto, entonces su integral va a valer cero. Entonces, el teorema de arriba es que tiene primitiva, es como derivar para atrás, ¿no? Si lo quieres pensar así, ¿no? Es la integral, ¿no? Es el problema de integración. Encontrar la primitiva f de tal manera que su derivada de en z vale f. Pero ahora lo que estoy diciendo es que, digamos que para adelante también, ¿no? Si esta f aparte es derivable, complejo diferenciable en todos los puntos dentro de una vecindad, entonces también su integral vale cero. ¿Y todo por qué? Nada más por cumplir la derivabilidad compleja para cada punto dentro del interior. Entonces sí, o sea, hay cosas que hay que como que entender más en su dimensión y por eso es que ya no propongo que yo lo haga con detalle, nada más se lo estoy escribiendo, pero yo creo que se va a entender muy bien, miren. Y aparte porque son muchos detallitos, entonces para hacerlo más rápido lo vamos a hacer así. Lo que había procurado era siempre dar el detalle para que se entendiera más, pero van a ver que tampoco es que sea muy complicado. Ay. Vamos a definir algunas cosas. La curva con la... voy a demostrar esto en el sentido de coche. Entonces, la curva la voy a definir como z de t, y esto está formada por su parte real, que es una x que depende del tiempo, y veces la parte imaginaria, que es un y de t. Y siempre la parametrización tiene que venir acompañada con extremos, ¿no?
Y les digo, puede cambiar la parametrización, pero ya mi integral es independiente de la parametrización. Sin embargo, a la hora de calcular, necesito una parametrización. Ok, entonces, al evaluar f sobre la curva, que es lo que necesito por definición, entonces esta f va a depender de x y de y, pero a su vez x y y dependen de t. Entonces, cuando yo describo la función f en términos de sus componentes, es la u y la b, pero la u depende de x y la b depende de x y, ¿no? Muy bien. Y la diferencial de z es la derivada z'. Y si z es x más y, la derivada z' sería x' más y' de t. Entonces, teniendo esas dos ideas, voy a sustituir para calcular la integral. Pues lo voy a hacer así. La f de z la puedo escribir como u más ib. Pero recuerden que u depende de dos variables, x y cada x depende de t y la y depende de t. Y aquí la b también depende de x y cada una está parametrizada con respecto al tiempo. Bueno, con respecto a la t, ¿no? Y aquí el de z está escrito como x' más y, pero esta derivación es con respecto a la variable t. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago simplemente es multiplicar u por x' y luego sería u por y', que sería este, y luego i por b por x', que es este, y luego i por b por y', que es este. Pero como aquí es i por i, es i cuadrada, me da el menos, el b aquí está y el y' que aquí aparece, y todo esto es de t. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Este x' de t, bueno, separo parte real y parte imaginaria. Esta es parte real, que es el ux', este menos by' es la que está de este lado, y luego separo la integral real, esa es la componente real de la integral compleja. Luego más i veces la integral de AB de la parte imaginaria. La i está como factor común, que es la que sale aquí. Y aquí está uy', que es la que está acá, y bx', que es la que está acá. Pero seguimos con la notación. Aquí este de t multiplicado por x' es mi diferencial en x. Y este y' de t va a ser la diferencial de y. Este y' de t es de u. Ah, aquí lo puse acá. Este U' de Y es el de Y que está acá y este X' de T es el que está acá. Y lo puse así porque ahora ya tengo la forma de lo que era el teorema de Green, ¿se acuerdan? Es la integral de m de x más n de y sobre la frontera de la curva, que sería la curva. En la versión circulatoria, lo que tengo es que la integral sobre adentro de la parcial de n con respecto de x menos la parcial de m con respecto de y, pero ahora es la diferencial de área. Entonces, una manera en que uno se acuerda sería así, ¿no? M de x derivo con respecto de y negativo. El n de y, entonces va primero y con respecto de x. Entonces, para mí la referencia va a ser esa. Este va para acá, se deriva es como dual, ¿no? M de x se deriva con respecto de y es negativo. Y este n de y se deriva con respecto de x y va al principio y va a ser positivo. Entonces, por eso le cambié el orden, ¿no? Para poner dx con dx y dy con el dy. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta la- en x se deriva con respecto de y a esta se le cambia el signo. A esta menos b se deriva con respecto de x, pero se deja positiva, entonces el signo negativo se mantiene. ¿Y qué fue lo que hice de aquí para acá? Utilicé el teorema de Green. La integral sobre la curva, que es la frontera de la región sobre la que estamos trabajando, ahora es una integral doble sobre la región donde estamos trabajando. Y otra vez lo mismo, este b de x, ahora este b se deriva parcialmente con respecto de y, se le cambia el signo. Y a este u de y, a este u se deriva con respecto de x, pero se respeta el signo.
para que quede igual. Y entonces, por el teorema de Green, tengo que la integral dentro de cada punto de la región de interés va a cumplir, que es la suma de estas dos integrales. Pero dijimos que estamos trabajando sobre regiones donde la función es analítica. ¿Qué significa que sea analítica? Que es complejo, diferenciable para cada punto dentro de ese abierto. Entonces, si recuerdan las ecuaciones de Cauchy-Riemann, U de X es igual a B de Y. Y lo que significa es que la U de Y es igual a menos el B de... Ah, bueno, y la otra es que la U de Y es igual a menos B de X. Son las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann. Pero esta la puedo igualar a cero e implica que la diferencia de UX menos BY es igual a cero. Es exactamente esta. UX menos BY es igual a cero. Y la otra, U de Y más U de Y igual a menos B de X, significa U de Y más B de X igual a cero. Aquí está U de Y más B de X, factorizando el menos, es igual a cero. Entonces, esto es cero y esto es cero. ¿Por qué son cero? Por las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ahora, ¿por qué necesito la continuidad? Si es derivable la función f con respecto de z, decíamos que era continua. Y entonces podíamos escribirlo las derivadas en términos de mis funciones parciales. Entonces, yo puedo garantizar, si la función es analítica, que las derivadas parciales existen, pero no puedo garantizar que sean continuas. Ahora, si las derivadas parciales existen y son continuas, es analítica. Pero si es analítica, existen las derivadas parciales, pero al momento yo no sabía si eran continuas. Entonces, por eso necesito yo, como hipótesis extra para Cauchy, que esta integral doble exista. Y para que esta integral doble exista, necesito la continuidad de las parciales, que se infiere de la continuidad de la derivada. Les digo que más adelante Gursat dice no es necesario. Y de hecho, se van a dar cuenta por qué en un momento, ¿no? Pero bueno, esto es lo último que nosotros realmente vamos a trabajar con detalle. Entonces, por lo que tenemos que si f es analítica y derivable dentro de la región R, entonces estas igualdades iguales a cero me garantizan que la integral vale cero. Y ese es el último resultado fuerte que nosotros vamos a ocupar. Ya lo demás van a ser observaciones sencillas para calcular integrales. Y lo demás van a ser em, muchos procedimientos relativamente sencillos, van a ver. Entonces, teorema, si una función es analítica en un dominio simplemente conexo, ¿se acuerdan que era simplemente conexo? Sí, que era que se podía unir cualesquiera dos puntos, ¿no? Dentro de ese conjunto y se puede... Ajá, simplemente conexo, una manera más sencilla de recordarlo es que no tiene agujeros. Exacto. Y luego hay otras que dicen que son, o sea, si tiene un agujero, esta con un agujero se llama doblemente conexo. Y si tiene dos agujeros, se llama triplemente conexo. Y uno puede preguntarse por qué esa diferencia. Lo que pasa es que lo puedes ver en el sentido de cuántas curvas hay ahí metidas, ¿no? Esta está definida por dos curvas y es doblemente conexo. Pero en realidad lo que está diciendo es que hay dos regiones, una que está aquí adentro y otra que está aquí afuera. Entonces, esto es triplemente conexo, pero es una región conexa aquí, otra región conexa acá y la de afuera. Y son tres curvas, pues, ¿no? Como quieras verlo, ¿no? Pero es la manera en que se trabaja. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar este resultado para trabajar
sobre variedad compleja, ¿no? Considere C como el anillo formado por el círculo módulo de Z igual a 2 recorrido en el sentido positivo, y módulo de Z igual a 1 recorrido en el sentido negativo. Aquí pongo evalúe la integral, pero bueno, sí. El anillo formado, aquí lo voy a poner así, lo voy a hacer sobre esto, porque ya casi estamos sobre tiempo. Y este es el círculo de radio 2. Está recorrido en el sentido positivo, y cuando digo sentido positivo, lo que estoy pensando es que el área de interés es la que está. Si yo pongo esta flecha y estirar el brazo hacia la izquierda, el brazo izquierdo, entonces la región acotada me quedaría hacia adentro. Eso es lo que me interesa integrar, y aquí es donde yo estoy buscando que la función cumpla las características que yo necesito. Y luego aquí voy a poner ahora el círculo de radio 1. Voy a mejorar esto. Sí, así. Lo voy a poner aquí y así. Entonces aquí está mi X, mi C de Z. Aquí está de radio 1, aquí está de radio 2. Y en realidad de lo que yo estoy hablando es de esta región, de esta. Entonces, ¿me pueden decir cuánto vale la integral cuando estoy trabajando sobre esa región? Lo que tienen que preguntarse, y es lo único que tienen que preguntar, eh, ¿cuál es el dominio de esta función en la variable compleja? Pues esa es una función que es un cociente de dos polinomios, ya está factorizado. Aquí tienes problemas en cero y aquí tienes problemas en 3i y en más menos 3i. Entonces, los problemas, ¿dónde están? Están en cero, en 3i y en menos 3i. Pero fuera de eso, cuando estás trabajando sobre todos los complejos, excepto en el cero y el más menos 3i, la función es un cociente de polinomios, que sea el polinomio constante uno, y aquí z cuadrada por z cuadrada menos 9. Entonces va a ser diferenciable, y no va a tener ningún problema. Entonces va a ser analítica dentro de esta región. ¿Cuánto va a valer la integral? Pues cero, ¿no? Por el teorema de Cauchy. ¿Por qué? Porque si la función es derivable por las reglas de derivación algebraicas, es analítica para todo punto, excepto en el cero y en el más menos 3i. Y entonces la integral va a valer cero. ¿Por qué? Porque la región con la que estoy trabajando no incluye al cero, no incluye el 3i y no incluye al menos 3. ¿Sí está bien? Y eso lo que digo es, mi argumento es porque la puedo derivar, pero una función que es analítica sobre un dominio simplemente conexo también tiene primitiva. Y eso es porque ahora me voy, lo que yo decía es del otro lado, ¿no? O sea, en un lado derivo y hacia el otro lado está la antiderivada. Esto como corolario a que la integral sobre esta región para toda curva cerrada va a valer cero. Entonces, va a tener primitiva. Entonces, abusados. Ahora lo que tenemos que estar atentos, bueno, son 6:27.
y creo que vale la pena que les comente algo. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue? Lo que voy a decir es lo siguiente, miren, voy a formalizar las siguientes ideas. Si una función f de z, la voy a poner como z igual a w, ¿no? La voy a integrar sobre un contorno. Aquí está el contorno en el sentido, en la orientación positiva de la curva. Y lo que tengo acá afuera, esto, es la región de integración, no es el dominio, es el dominio D. Entonces, si f es analítica, si f es analítica, lo que acabamos de ver es que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann y que entonces la integral sobre la función analítica pues va a valer cero, ¿no? Ok, ¿qué pasa con esta función f de z igual a 1/z? ¿Dónde tiene problemas? ¿Dónde deja de ser analítica? En Z igual a cero. En z igual a cero. Entonces, en z igual a cero, aquí, lo que yo voy a decir es lo siguiente. Voy a trazar una curva simple cerrada y si yo integro sobre, bueno, sí va en ese sentido, orientada de manera positiva, esta va a ser mi C1, ¿no? ¿Cuánto vale la integral de 1/z de z sobre C1? O sea, lo único que tienes que preguntar es, a ver, ¿se puede derivar aquí adentro, dentro de la región? ¿Aquí adentro? Pues sí, porque es derivable. La derivada es -1 en z cuadrada. Mientras no incluya el cero, es derivable en todo este punto. Y entonces, mientras la curva no contenga al cero, esta, esta integral va a valer cero. Si Copiado, copiado. C1 no contiene al cero. Ahora, ¿qué pasa si el C1 estoy integrando sobre esta curva? Aquí le voy a poner gamma ahora, ¿no? Gamma. 1/z de z. Esta integral, si fuera analítica en todos los puntos, valdría cero, pero deja de ser analítica en un punto. Entonces ya no puedo ocupar el teorema. Entonces, esa integral no necesariamente vale cero. Sí existe porque acá es analítica y estoy trabajando sobre la curva y está bien definida, o sea, no hay problema. O sea, el único problema es el cero y si la curva atraviesa el cero, que fue nuestro primer ejemplo, no podría trabajar ahí, no podría decir que la integral existe. Pero si está fuera de cero, la puedo evaluar y puedo calcular su derivada. Hablando de curvas suaves, ¿no? Que se pueda derivar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la integral ya no va a ser cero. Bueno, no necesariamente cero, ya podría tomar cualquier otro valor. El teorema vale cuando la función es completamente analítica en la región. Entonces, yo lo único que les digo es, en el futuro, en lo único que nos vamos a preocupar es si la región contiene a mi singularidad o no. Entonces, aquí sí contiene mi singularidad, ok, pero la curva está muy fea. ¿Cómo la vamos a calcular? Bueno, nuestro siguiente teorema, que vamos a ver ya con más detalle en la próxima clase, es que el hecho de que una función sea analítica y valga cero sobre todas las regiones, lo que yo voy a poder hacer es deformar esta curva a mi antojo, de tal manera que yo puedo calcularlo sobre una curva completamente circular, bien portada, bonita, en donde yo pueda hacer el cálculo. Y esta integral ya la hicimos sobre una circunferencia de radio 1. Entonces, esta curva la voy a poder deformar a esta otra curva bonita. Entonces, por muy fea que sea la curva que incluya al punto de singularidad, que es el origen,
yo la voy a poder deformar a un círculo y ese círculo es bien portado y lo puedo calcular. Entonces, esta integral, si recuerdan, va a valer 2pi y lo hicimos por definición. Ya no vale cero. Entonces, en el futuro, lo que vamos a hacer es, voy a trabajar con una curva que voy a tomar las más sencillas, que son los círculos, alrededor de las singularidades. Y entonces lo que vamos a argumentar para la siguiente clase es que cuando yo tenga una curva muy complicada, pero que incluya puntos singulares, entonces nada más voy a calcular la integral alrededor de los puntos. Entonces, por muy complicada que sea la curva, lo voy a reducir a integrar sobre puntos, sobre curvas alrededor de los puntitos. Y entonces, la integral sobre una curva completa va a ser la suma de las integrales pequeñas. Y lo único que resta es cómo calcular esas integrales de manera sencilla. Lo podría intentar hacer por definición, pero incluso eso podría ser complicado. Entonces resulta que hay una forma muy fácil de calcular las integrales. Y eso es lo que resta, lo que vamos a ver de manera formal. Y entonces ya el cálculo de las integrales nada más se reduce a estudiar las singularidades que hay ahí. Si no hay Profe, singularidades, entonces es analítica y vale cero, la integral vale cero. Si hay singularidades, ¿singularidades a qué me refiero? A singularidades de ese estilo, ¿no? De z sobre z menos un valor constante z0, ¿no? Si aquí está el valor z0, si está incluido dentro de la región, quiere decir que la integral no vale cero. Pero si está fuera de la región, no me interesa porque la integral no contribuye, o sea, ese z0 no contribuye al valor de la integral. Para decirlo en una sola palabra, para decirlo fácil, las singularidades van a contener el valor de la integral, porque si no hay singularidades, la integral va a valer cero. Solo donde haya puntos singulares, ahí es donde va a haber, voy a poder calcular la integral. Entendiendo esto que les acabo de decir, pues ya es todo lo que necesitamos para el examen final. Ok, le podemos dejar aquí y nos vemos el viernes, ¿no?